De este lado tenemos las torres, las altas torres, como pueden ver. Y de este lado tenemos el Río de la Plata y la Reserva Natural. Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy decidimos venir a visitar un lugar que se llama Puerto Madero. Queda muy cerquita del centro porteño y lindante a todo lo que es el Río de la Plata. Es el barrio más caro de todo Buenos Aires. A visitar Puerto Madero. Tiene una historia muy copada. En un principio se creó para hacer el puerto, dado las necesidades que tenía en su momento Buenos Aires de crear un puerto más grande. Se presentaron muchos proyectos. El que terminó saliendo es el de Eduardo Madero, que consistía en hacer una serie de diques en los cuales obviamente se podía descargar los buques y demás. Tenía una entrada norte y una entrada sur. Este puerto, ya en el momento en el cual empezó su construcción, empezó a quedar obsoleto porque los barcos eran cada vez más grandes y no pasaban por estos mismos diques. Este puerto quedó en desuso, por ende se creó el nuevo puerto, Puerto Nuevo, que es el que se sigue utilizando hasta hoy en día. Durante mucho tiempo se barajaron diferentes opciones para darle utilidad a toda esta zona que era obviamente una zona de relleno. Pero mientras todos estos proyectos pasaban, la naturaleza iba ganando paso y por eso existe también lo que hoy en día es la Reserva Natural, que obviamente lo vamos a ver en otro video. Como de un lugar que se creó a partir de tierras de relleno al río, hoy en día es uno de los lugares más cotizados. Este lugar, digamos, en los años entre los 80 y 90, lo que se empezó a hacer fueron diferentes proyectos para hacer crecer el distrito. ¿Qué podían hacer con estas hectáreas que estaban en desuso, abandonadas, digamos, ¿no? Y bueno, de todos esos proyectos se sacaron las ideas para poder hacer un lugar residencial, ¿no? Primero que nada, el gran desafío era cómo empezar. Entonces, lo que eran los viejos silos y depósitos, los lugares de ladrillo, esos edificios icónicos de este lugar que son de ladrillo a la vista, se empezaron a hacer oficinas, restaurantes y se empezaron a hacer diferentes lofts y complejos de viviendas. Fue diseñado por el arquitecto Calatrava. Fue una idea, la verdad que bastante acertada, dado que se volvió en el ícono de todo Puerto Madero y uno de los lugares más fotografiados de Buenos Aires. Este puente está inspirado en una pareja bailando tango.
Madero se convirtió rápidamente en un polo gastronómico muy grande. No solo este lugar se convirtió en un lugar residencial bastante extenso y de la gente más adinerada, sino que además se convirtió en un lugar gastronómico muy activo. Tanto de día como de noche podés venir a pasear frente a los diques y a comer algo, a tomar una birra y de paso también a andar en rollers, a pasear, a sacarte unas buenas fotos, la clásica foto con el puente de la mujer de fondo. Un dato muy curioso de este lugar es que todas las calles, todas las avenidas tienen nombres de mujeres de gran importancia en la historia. Como bien dije antes, el precio del metro cuadrado en este barrio es de $7.500. Llega a ser uno de los más caros de toda Latinoamérica. Obviamente es muy conocido que este es uno de los barrios más seguros de toda Capital Federal y capaz de toda Argentina, porque tiene mucha seguridad privada, tiene mucha presencia de la policía en este momento de la ciudad y de la prefectura además. No deja de sorprenderme la arquitectura de este lugar. Parece que estás en otro país, realmente. Vos cruzás esos diques y te vas para el microcentro, para todo el centro porteño y estás en otro lugar. No es Argentina esto. Algo hermoso de este lugar es ver cómo todavía convive con su pasado, ¿no? Con sus años en los cuales fue puerto y se podían ver acá en estos diques como muchos barcos de carga dejaban su mercadería o subían su mercadería para poder ser exportada. Uy, ahora que nos acercamos a la zona de la costanera, un olorcito asado, unas ganas de un buen sanguchito de bondiola. Es muy usado este lugar para juntarse así con amigos, comerse en alguno de estos puestitos un sanguchito de bondiola, un choripán, pasar el día, digamos, con una comida muy rica. Bueno, ahí por atrás podemos ver todo lo que es la reserva natural y el río de la Plata. De este lado tenemos las torres, las altas torres, como pueden ver, y de este lado tenemos el río de la Plata y la reserva natural. Para concluir este día decidí venir al parque a descansar un poco, a tomar un poco de sombra, a tomar algo, a refrescarse, para después emprender la vuelta para casa. La verdad que fue muy lindo conocer, visitar, ver no con ojos de alguien que vive en Buenos Aires, sino con ojos de turista, este lugar tan bello. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Chao.